Sigamos constatando que las palabras fundamento y edificar no son sinónimos, tanto en el contexto de Efesios 2:20 y Efesios 4:11. Trabajan de la mano, pero hay una diferencia notoria. Para ello, voy a seguir revisando los argumentos de Juan Camilo Tovar, antes de adjuntar su vídeo en donde argumenta. Voy a recalcar lo que allí dice. Cito: ¿acaso no necesitamos ser edificados hoy? ¿O acaso cesaron los pastores también? Bueno, afirmamos que no hay más apóstoles y profetas, porque el mismo Pablo, 2 capítulos atrás, puntualmente en Efesios 2:20, nos indica con toda claridad quiénes son los apóstoles y profetas que Cristo mismo constituyó para edificar su iglesia. Fin de la cita. Juan Camilo pregunta que si no necesitamos ser edificados hoy, y hace otra pregunta, que es: ¿o acaso cesaron los pastores también? Eso debe ser en referencia a los otros ministerios que habla Efesios 4:11. Porque si no existen apóstoles y profetas, como afirma, pues por sentido común, por lógica, tampoco deben existir el ministerio de evangelista, pastor y maestro. Pero él tiene que mudarse al capítulo 2 de Efesios para responder a esa pregunta. Es decir, usa el descarte, como allí habla del fundamento, y ese fundamento es dado por los profetas y apóstoles, pues entonces llega a la conclusión que no existen los ministerios de profetas y apóstoles. Para argumentar así, tiene que insertar una presuposición, que es que la palabra edificar significa fundamento, porque luego dice, cito: bueno, afirmamos que no hay más apóstoles y profetas, porque el mismo Pablo, 2 capítulos atrás, puntualmente en Efesios 2:20, nos indica con toda claridad quiénes son los apóstoles y profetas que Cristo mismo constituyó para edificar, resalto, para edificar su iglesia. Fin de la cita. Juan Camilo no puede quedarse en el contexto de Efesios 4, que es muy distinto al de Efesios 2. Tienen diferentes significados y no por ello hay contradicción. Y las palabras tienen su valor es en su contexto. Efesios 2:20 al 22. Edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo, en quien todo el edificio, bien coordinado, va creciendo para ser un templo santo en el Señor, en quien vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. Ahora, les hago una pregunta. ¿A quiénes les está hablando Pablo en su epístola? ¿A quiénes dirige la carta Pablo? ¿A los apóstoles o a la iglesia de los Efesios? Pues respondo por usted. Pablo dirige la epístola a los Efesios y es a ellos que les dice, abro comillas, edificados
sobre el fundamento de los apóstoles y profetas. Cierro comillas. Pablo les dice a los efesios que deben edificar, pero esa edificación debe ser sobre el fundamento de los apóstoles y profetas. Esto es muestra fehaciente que edificar no es sinónimo de fundamento, como lo hace o quiere o pretende hacer ver Juan Camilo Tovar, para que veamos que la iglesia en todos los tiempos está llamada a cumplir con el mandamiento de edificar. Primera de Corintios, capítulo 3, versos 10 al 13. Conforme a la gracia de Dios que me ha sido dada, yo, como perito arquitecto, puse el fundamento, y otro, escuche bien, y otro edifica encima. Pero cada uno mire cómo sobreedifica, porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Y si sobre este fundamento alguno edificare oro, plata, piedras preciosas, madera, heno, hojarasca, la obra de cada uno se hará manifiesta, porque el día la declarará, pues por el fuego será revelada, y la obra de cada uno, cual sea, el fuego la probará. Pablo, en la epístola a los Corintios, hace una diferencia notable e inconfundible entre fundamento y edificar. Él dice que es el perito arquitecto y puso el fundamento, pero otro edifica encima. Ahí hay una diferencia incuestionable entre fundamento y edificar. Aquí, en este contexto, emplea el término sobre edificar para aclarar la diferencia entre fundamento y edificar. Primero dice que él puso el fundamento y luego, llevando la secuencia, dice que otro edifica encima y hace la acotación que cada quien mire cómo sobreedifica, para resaltar la diferencia entre fundamento y edificar. Y en esa edificación puede haber diferentes tipos de materiales que nos induce que tiene que ver con la obediencia o sometimiento a Dios de manera incondicional y correcta. Unos edifican usando oro, otros plata, otros piedras preciosas, otros madera, otros heno, otros hojarasca. El contexto de Efesios 4:11 nos habla de edificar, no de poner fundamento. Y el contexto de Efesios 2 nos habla de edificar sobre, escuche bien, sobre el fundamento. Eso quiere decir que tampoco respalda la posición de edificar de Efesios 4:11, que puedan pensar que se puede refutar con el contexto de Efesios 2. ¿Por qué afirmamos que todos los apóstoles y profetas actuales son falsos? Si Efesios 4:11 dice que Cristo mismo constituyó apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros para edificar a la iglesia, ¿acaso no necesitamos ser edificados hoy?
¿O acaso cesaron los pastores también? Bueno, afirmamos que no hay más apóstoles y profetas porque el mismo Pablo, 2 capítulos atrás, puntualmente en Efesios 2:20, nos indica con toda claridad quiénes son los apóstoles y profetas que Cristo mismo constituyó para edificar su iglesia. Según dicho contexto, los apóstoles y profetas solo son aquellos que colocan un fundamento. Ahora la pregunta neurálgica es ¿qué es poner fundamento? Bueno, poner fundamento es establecer doctrinas cardinales, doctrinas fundamentales. El título del mensaje: sigamos revisando las palabras fundamento y edificar en Efesios 2 y 4. ¿Y quién les habló? Su amigo Omar Duareb.